Pues bien, déjenme decirles que el 8 de julio de 1741, en Connecticut, Nueva Inglaterra, en ese entonces, un hombre llamado Jonathan Edwards predicó un sermón que se llamaba Pecadores en manos de un Dios enojado. La traducción que nosotros tenemos ahorita en español es Pecadores en manos de un Dios airado, y eso tiene que ver con ira. ¿Okay? Dice en la historia que Edwards ni siquiera era el predicador que tenía que predicar esa tarde. Sin embargo, pues por X o Y, él fue el que terminó enseñando a los hermanos de Connecticut. La historia también dice que esa iglesia no era tan fervorosa. De hecho, que los hermanos eran medio renuentes. Pero cuando él empezó a predicar y empezó a enseñar acerca de la ira de Dios y de lo que es el pecado y de lo que es el infierno, y la manera tan vívida que él enseñaba acerca de la ira de Dios, hizo que las personas empezaran a llorar de lo terrible que eso era. Unas señoras se desmayaban y los hombres se agarraban de las columnas de la iglesia pensando que la tierra se los iba a tragar y que iban a perecer. La verdad es que ya no tenemos tantos sermones así ni ese tipo de reacciones. Y yo creo que parte de que ya no tenemos ese tipo de reacciones y de que ya no tenemos ese tipo de sermones es que a principios, mediados de los 1900 se introdujo algo que se llamó teología liberal. La teología liberal tiene que ver con un nuevo enfoque de cómo se ve la Biblia, haciendo énfasis en el conocimiento, en la ciencia, la razón, la ética, priorizando la experiencia personal y rechazando la Biblia como nuestra máxima autoridad en la iglesia. A partir de ahí, pues las personas ya no vieron el pecado como algo tan grave y las cosas se empezaron a deteriorar. De hecho, en 1922, un señor que se llamó Harry Emerson, uno de los líderes del movimiento de esta teología liberal, escribió del sermón de Edwards. Escucha. El sermón de Edwards describió a pecadores sobre el abismo del infierno ardiente en manos de una deidad enojada que en cualquier momento podía dejarlos caer, y su discurso fue tan bueno que las mujeres se desmayaban y los hombres se aferraban en agonía a los pilares de la iglesia. ¿Okay? Pero después él añade, obviamente nosotros ya no creemos en esa clase de Dios. Y como siempre que se reacciona a algo, hemos pasado al extremo opuesto. En la teología de estos últimos años hemos enseñado sobre un Dios muy dócil y muy benigno. Al Dios de la nueva teología no le parece importante de manera extrema el pecado, y desde luego no ha garantizado castigarlo severamente, sino que ha sido un Padre indulgente. Y cuando hemos pecado, un educado perdón ha parecido más adecuado para redimirnos. Esto que él escribió, les decía, él lo escribió en 1922, hace más de 100 años. Y parece que lo escribió ayer. La idea que las personas tienen de Dios hoy se parece mucho a lo que Harry Emerson escribe en uno de sus libros. Muchísimo. Para ellos, Dios es todo amor, todo bondad, toda aceptación, y esa es la idea general que nosotros tenemos de Dios. De hecho, hablar acerca de la ira de Dios no es la tendencia del cristianismo hoy. Para nada. Busca en internet, lee libros, y la gran mayoría de los libros tienen que ver con que se habla del amor de Dios, de la felicidad que Él trae a tu vida, del propósito, de las maneras que Él
te sorprende en tu vida, de la paz, de las experiencias que Dios trae positivas para ti. Y es que la verdad es que el deseo que han tenido las iglesias, de ser aceptadas, de que se acepte, entre comillas, nuestro mensaje, porque no es nuestro, empezamos a hacer que todos se sientan cómodos, queremos y trabajamos para que todos se sientan bien recibidos, no queremos incomodar a nadie, bajo el lema de que estamos bajo el amor de Dios y la gracia y la aceptación, pero en ese proceso nosotros terminamos perdiendo al Dios que se nos muestra en la Biblia. De hecho, yo no quiero que Buen Pastor sea una iglesia así. Te van a decir, ¿tú no quieres que todos se sientan aceptados en Buen Pastor? Yo quiero que los pecadores sientan que tienen salvación en Buen Pastor. Pero yo no quiero que un hombre pecador y que vive una vida de pecado abiertamente y sin remordimiento se sienta cómodo aquí. Para nada. O sea, no es mi idea. Tampoco es la idea de Dios. De hecho, hermanos, si nosotros empezamos, o no sé si se han dado cuenta, cuando las personas hablan acerca del temor de Dios, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, temor no es como miedo. Es más bien como una reverencia, un respeto. Y es verdad que la palabra de Dios, el temor de Dios tiene que ver con reverencia y respeto hacia Dios, pero no es todo lo que incluye. También incluye temor y miedo. Mira, Isaías 8:13 dice lo siguiente: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro ¿qué? Vuestro miedo. ¿Alguna vez tú has pensado de Dios así? ¿Alguna vez has pensado que a Dios de verdad debes tenerle miedo? Cuando nosotros éramos pequeños y nuestra mamá nos decía, espérate a que llegue tu papá, teníamos miedo porque sabíamos que habíamos hecho mal. Pero se nos ha enseñado que Dios es como Santa Claus. O sea, que no importa lo que tú hagas, al final Él va a seguir tratándote bien y no pasa nada. Mira lo que dice el Salmo 119:20. Porque tal vez las personas dicen, bueno, eso es para los no creyentes, para los que saben que Dios los va a juzgar y que se van a ir al infierno. Escucha lo que escribió el rey David en el Salmo 119:120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios. ¿Tengo qué? Tengo miedo. Más adelante, o atrás en la Biblia, Job dice, cuando está hablando de sus amigos, con sus amigos, los amigos de Job saben de Dios, conocen de Dios. Job dice, de cierto, su alteza los habría de espantar y su pavor habría de caer sobre ustedes. Si Dios los encontrara falsos, es el argumento que Job está ahí tratando en Job 13. De verdad ustedes tendrían espanto y pavor. Hermanos, si bien es cierto que el temor del Señor incluye reverencia y respeto, es mentira que eso es todo. También incluye terror, temor, pavor. Y es que mira, si tú deseas, te animo a que hagas un estudio consciente. En el internet hay concordancias, te puedes comprar una buena concordancia si quieres, para que tengas un libro, si eres más como yo de libros. Pero si tú haces un estudio consciente y bien acerca de todas las veces que se habla del amor de Dios y todas las veces que la Biblia hace referencia a la ira de Dios, tú vas a encontrar mucho más referencias a su ira que su amor. Pero no me creas a mí, tú puedes hacerlo. Hermanos, de verdad es muy constante que nosotros encontremos en la Biblia versículos como este,
Está en Deuteronomio 32, 39 al 41. Dice así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Aquí está hablando el Señor. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Dios, hermanos, es un Dios que se enoja. Y se enoja de manera correcta y justa y santa, como lo vamos a ver. Pero la tendencia y la visión general de nuestra cultura y del cristianismo hoy es: no, o sea, Dios no está enojado contigo. Para nada. Dios te acepta así como estás. Ven a Jesús, porque Él desea bendecirte, desea darte, desea que tengas propósito, que seas feliz, y que Él desea bendecirte para que tú puedas ser de bendición a otros. Un hombre malvado que se llama Joel Osteen anda diciendo y escribió un libro: Dios quiere que tengas tu mejor vida aquí, ahora. Ese es muchas iglesias, y por mucho el Dios del que se habla hoy en el cristianismo. Así que, hermanos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos acerca de la ira de Dios? De manera simple, muy simple, nosotros estamos diciendo que a Dios no nada más le desagrada el pecado, no nada más se siente un poco disgustado con el pecado, ni que está incómodo con él. Él lo odia. Con todo su ser lo aborrece. Y lo castigará con toda su justicia, y con toda su santidad y con todo su poder. A ese grado Dios odia el pecado. Tu pecado y el mío. Dios odia todos los pecados, todo lo que va en contra de su santo carácter. Él lo odia y lo aborrece. Nosotros vemos por todos lados en la Biblia este tipo de lenguaje. Hermanos, Dios muestra su ira contra el mundo cuando el hombre es expulsado del Edén, ¿verdad? Que Dios pronuncia maldición sobre el hombre y la mujer por haber comido el fruto que les dijo que no comerían. En el diluvio, cuando este versículo que les repito constantemente de Génesis 6:5, cuando los hombres solamente tenían en su corazón maldad y de continuo maldad en su corazón, ¿Dios qué hace? Dios los borra de la faz de la tierra. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando Moisés y el pueblo están en el desierto, el pueblo constantemente está tentando al Señor a irritarse y a su ira. La maldición que trajo la ley cuando nosotros no la cumplimos. El juicio constante de Israel que Dios trajo por su idolatría en el libro de los jueces y también en el libro de los reyes. Los cautiverios a los que Dios sometió a la nación de Israel por su pecado y por su idolatría, como cuando estudiamos la santidad de Dios en Isaías, ¿recuerdan? En Isaías 6, que Dios los abandonó por cuando ellos abandonaron al Señor. Tú ves la Biblia y eso está en todos lados. Pero curiosamente, esta es una parte de la Biblia que pareciera que no existe. Nadie habla de ella. Porque queremos ser aceptados, tal vez porque queremos que las personas vengan a la iglesia, que nadie se sienta incómodo, que nadie se sienta ofendido. Como recuerdo al pastor MacArthur, y él decía: si la Biblia ofende a alguien, déjalos que se ofendan. Ellos han pasado toda su vida ofendiendo a Dios. O sea, no pasa nada. Ahora, hermanos, no quiero que piensen en la ira de Dios como un defecto de su carácter. Nosotros estudiábamos en la escuela dominical hace ratito que la ira usualmente
es un defecto del carácter de quién? Mío, pero no de Dios. Dios es perfecto. Y así como Él es perfecto en santidad y en justicia y en amor y en bondad y en paciencia y en gracia y en todas esas cosas maravillosas que estudiamos anteriormente, Él también es perfecto en su ira. Él no se enoja por orgullo tonto como nosotros o por egoísmo. Él usa su ira como una muestra de la perfección de su carácter. Uh-huh. Si Dios no diera la maldad, hermanos, y si Dios no castigara la maldad, entonces sí tendría un defecto de carácter, ¿no crees? Un Dios que tolera la maldad del mundo, que no castiga a los que obran mal, que tolera o que simplemente ignora ese tipo de cosas, no podríamos decir que Él es santo, ni justo, ni bueno, ni sabio. De hecho, es una virtud de los hombres que odian el mal, ¿cierto? Que los hombres sean justos, que los hombres sean rectos, que los hombres sean íntegros. Todas esas son virtudes de carácter y eso es lo que el Señor tiene de manera perfecta. La ira no es una mancha en su carácter, no es un defecto en su carácter. ¿Cómo podría el Dios santo, santo, santo no detestar el pecado, la impureza y la maldad del mundo? No es eso lo que la Biblia nos enseña. El pastor Arthur Pink, en uno de sus libros, él escribe sobre la ira de Dios. La ira de Dios es el aborrecimiento eterno de toda la injusticia. Es una justa indignación contra el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado y su justicia contra los que han hecho mal. Y eso es tan bueno, tan bueno. Nosotros en México deseamos que de verdad los que obran mal sean castigados, ¿a poco no? Deseamos eso. Y cuando aquellos que se supone deberían protegernos, los protegen a ellos, ¿qué sentimos? Ay, qué bueno, ¿verdad? Que no, sentimos indignación. Pero pareciera, hermanos, y eso también es una idea del pastor Arthur Pink, decía él en uno de sus tratados sobre la ira de Dios, pareciera que la ira de Dios es algo como lo que nos queremos excusar con el mundo, como que no queremos hablar con los incrédulos acerca de la ira de Dios, como si tuviéramos que pedirles perdón porque Dios es así. Cuando hablamos con ellos de Dios, les hablamos de todas las cosas buenas que Dios tiene para ellos y así como que por detrás ahí les andamos diciendo, pero y a Dios no le gusta el pecado, y como que lo decimos con temor, con vergüenza y con miedo. Dios nunca se mostró así. Él ama la santidad, Él ama la justicia. Entonces, esta ira de Dios no es una explosión de enojo que toma represalias contra aquellos que Él quiere y sin razón. De hecho, el apóstol Pablo nos enseña bien lo que es la ira de Dios y cuándo se muestra. Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra quién? Contra la impiedad y la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se muestra contra esas cosas. No es una ira injustificada ni una ira malvada como la de nosotros. Nunca, hermanos, jamás deberíamos de pensar que Dios se enoja como nos enojamos nosotros. La verdad es que no es cierto. Para nada, nunca. Ese versículo del Salmo 56, 50-21, de cierto pensaban que yo era como ustedes. Hermanos, de veras está bien metido en mi cabeza porque
todos, o por lo menos muchos de los males que nosotros tenemos en las iglesias es porque pensamos que Dios es como yo soy. Porque tenemos una idea de Dios que está hecha más por mis ideas de cómo es Dios, o las ideas que va formando mi cultura de cómo debe ser Dios, que por lo que dice el libro que Él escribió. No nos interesa aprender cómo es Él, y en nuestra ignorancia nosotros cometemos errores graves. Y por eso decía el profeta Oseas que Dios dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento de Dios. Porque ignoramos cómo es Él. Vivimos vidas livianas, sencillas, fáciles, viviendo nuestro cristianismo como yo pienso que debo de hacerlo, y no según lo que Dios me ha dicho, porque pues, no, yo no creo que Dios se vaya a enojar por esto que estoy haciendo, ¿no? Aunque vaya completamente en contra de lo que Él es. Hermanos, nosotros no debemos de actuar así, de manera ingenua, ignorando las Escrituras o pensando de Dios como si fuera uno de nosotros. Hermanos, tampoco deberíamos de evitar conversaciones respecto a la ira de Dios. A las personas no les gusta escuchar que Dios es castigador de su mal. La verdad es que no. Evitan ese tipo de conversación a cualquier costo, cualquier manera. Pero los cristianos no cantamos tan mal las rancheras, ¿eh? O sea, no somos tan diferentes. Les decía hace ratito, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón acerca de la ira de Dios? Así tal cual creo que es la primera vez que lo hacemos aquí en Buen Pastor. Pero creo que he dejado claro que Dios no se place de una vida hipócrita, y que Dios odia nuestro pecado, y que Dios desea que crezcamos en semejanza a Cristo, y que debemos de arrepentirnos por nuestro mal. Eso creo que sí ha sido constante. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste decir a un cristiano: yo doy gracias a Dios por su ira? Qué bueno. O cuándo fue la última vez que comenzaste una charla con alguien acerca de Cristo diciéndole: Dios está enojado contigo y te va a destruir si no te arrepientes? O en las radios cristianas, ¿cuántas canciones han escuchado acerca de la ira de Dios? O en los programas de tele cristianos, o en lo que escuchan en internet. ¿Verdad que no? Parece que se desapareció. Pero quiero decirles algo, hermanos. ¿Saben qué? El problema realmente conmigo, y no sé con ustedes, o sea, yo no tengo problema con leer el Salmo 7:11, por ejemplo, que dice que Dios aborrece al impío todos los días. No tengo problemas con eso. Eso está bien. Lo que sí me sorprende mucho, y lo que sí causa asombro en mí, es que Dios muestre amor a los pecadores. Eso sí se me hace muy, muy difícil de entender. Muy difícil de entender. Para la mayoría de los cristianos ese no es ningún problema, porque creo que no tenemos una idea correcta de la ira de Dios y de cómo es Él. Creo que no es así. Y nosotros nunca vamos a entender cuán grande es su amor, ni cuánto costó la salvación, hasta que nosotros entendamos cuán profundamente Él odia el pecado. Nunca lo vamos a entender. Gracia, compasión, amor, perdón, bondad, aceptación, nos encantan esas palabras. Amamos escuchar de la gracia soberana de Dios, pero sin conciencia
de la ira de Dios y de cuánto Él odia el pecado y de lo terrible que es el pecado y de la realidad del infierno, todas esas palabras pierden su significado y pierden su valor y su brillo. No se aprecia la gracia hasta que nosotros somos entendidos de lo que Dios nos ha dado en lugar de lo que nos debería de dar. En una de sus charlas, el pastor R.C. Sproul, también estuve escuchando algo de él esta semana, y el pastor R.C. Sproul decía, nosotros somos bien curiosos porque tenemos esta manera de hablar, que dice, yo soy salvo. Y él responde y dice, ¿y salvo de qué? ¿De qué te salvaron? ¿O qué? Bueno, de la ira de Dios. Y a menos que nosotros entendamos ese concepto bien y el carácter santo que Dios nos muestra a través de su palabra que Él tiene, nosotros no vamos a poder entender bien ni su amor, ni su gracia, ni su compasión, ni su perdón, ni nada de esas cosas, ni su redención. Mira, quiero que veamos algunos textos. Fíjate, esto es lo que dice el Salmo 2. Dice, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira, como un fuego que lo consume todo. Tal vez tenemos la idea de que el Hijo de Dios es así, todo amor. Las personas ignorantes dicen, el Dios del Antiguo Testamento sangriento y bien duro, pero el Hijo no. El Hijo es... Bueno, ellos necesitan leer el Salmo 2. El Hijo también odia el pecado. El Salmo 73, 27 dice, he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Escucha esto, tú destruirás a todo aquel que se aparta de ti. Oh, Dios no sería capaz de hacer eso. Personas piensan, no, Dios no, no, o sea, no me imagino a Dios haciendo eso. Salmo 97, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. El Salmo 78 del 49 al 50 dice, envió sobre ellos el ardor de su ira. Aquí está hablando acerca de los egipcios y de cómo Dios los liberó a los israelitas. Enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Cuando el faraón, sin temor de Dios y en rechazo a su voluntad, endureció su corazón, eso fue lo que pasó. Hace un tiempo, cuando estaba leyendo un texto, me recuerdo mucho un chico que me decía, bueno, esa es tu interpretación del texto. Pero no, nomás lo leímos. Simplemente estamos viendo lo que Dios dice acerca de sí mismo y de por qué hace las cosas. Tal vez tú podrías decir, no, ese no es el Dios en el que yo creo. No, pues ese es el Dios de la Biblia. Y como te decía, no hay problema en mí en entender que Dios castiga a los malos. Pero que Él ame al pecador, que Él esté dispuesto a reprimir su ira por bien de uno que lo odia. Híjole, eso sí se me hace increíble. Y eso hace que la salvación tenga valor, que el amor de Dios tenga valor y que todo lo demás tenga valor, como les decía. Ahora quiero que noten algo. Estos textos que les acabo de leer ahorita están en el libro de los Salmos, ¿cierto? Son las canciones de los judíos. Canciones. Nosotros no tenemos canciones como estas. La verdad, no.
Mm, mm. Tenemos canciones como las que les leía la semana pasada. Él ha hecho lo posible por llamar mi atención. Ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Él quiere conquistarme, alegrar mi corazón. Él me dice que me ama y que quiere estar conmigo. No hay monte que Él no escale y pared que no derribe y oscuridad que Él no alumbre para encontrarme a mí y para ir detrás de mí. Tenemos canciones que se enfocan en nosotros, en nuestro valor, y olvidamos que Dios es santo, 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 que Él es justo, que Él es fiel, que Él nunca dará un paso atrás a su palabra y a lo que Él ha decretado en su soberanía y en su sabiduría. Ay, hermanos, la verdad es que yo creo que nos haría muy bien meditar y pensar más sobre cómo es Dios y sobre su ira. Casi nunca lo hacemos y deberíamos de. Y yo creo que la primera razón por la cual nosotros deberíamos de hacerlo es por causa de nuestra alma. Ujú. No se engañen, hermanos. Y esto se los he dicho muchas veces. Yo prefiero que ustedes digan ahora, hoy, ¿sabes qué? Yo he vivido una vida hipócrita, la verdad es que yo nunca amé al Señor. Apenas ahorita me vengo a dar cuenta de que sí, y se salven. A que ustedes digan, ¿yo qué? Yo voy a la iglesia, no me porto mal, no digo groserías, intento ayudar a los demás, me levanto y doy gracias a Dios. Mil veces prefiero eso. No se engañen, por favor. Porque que Dios no castigue ahora el pecado del pecador no significa que Él esté feliz con él. Uh-huh. No significa que Él no está enojado. ¿Saben cuál fue el versículo que Jonathan Edwards usó en su sermón de pecadores en manos de un Dios enojado? Él usó Deuteronomio 32:35. Deuteronomio 32:35 tiene esta frase: a su tiempo su pie resbalará. Y Jonathan Edwards decía, por su propio pie los pecadores van a resbalar. Va a ser algo repentino. Ninguno de nosotros dice, a ver, espérame tantito, me voy a resbalar y me paro. No. Nos resbalamos cuando menos lo esperamos. Quiero leerte un cachito de lo que escribió Edwards en su sermón. Escucha. La razón por la que no han caído ni caen ahora es solo porque el tiempo señalado por Dios no ha llegado. El texto dice, a su tiempo su pie resbalará. Entonces Dios dejará que caigan por su propio peso. Dios no los seguirá sosteniendo en esos lugares resbalosos, sino que los soltará y en ese mismo instante caerán a su destrucción, tal como aquel que anda en un terreno en declive y resbaloso, al borde de un abismo y no puede sostenerse solo, y cuando lo sueltan cae al instante y se despedaza. Sigue Jonathan Edwards diciendo, la ira de Dios arde contra ellos. Su condenación no duerme. El abismo está preparado, el fuego está listo, la caldera está caliente y todo está dispuesto para recibirlos con llamas que rugen y arden. Su espada, la de Dios, resplandeciente y afilada, está puesta sobre ellos y el abismo ha abierto su boca debajo de ellos. Es necesario que nosotros pensemos en la ira de Dios a causa de nuestra propia alma. Y yo te pregunto, ¿eres salvo? Y si no eres salvo, ¿qué estás esperando? Porque a su tiempo su pie resbalará.
No hay manera de prepararte. No es de, híjole, a lo mejor en unos años, cuando yo piense diferente. No hay manera de prever eso. A su tiempo Dios los dejará caer. ¿Eres salvo? ¿Has ido a Cristo para encontrar en Él refugio y perdón? En su libro del progreso del peregrino, John Bunyan dice que está este hombre que se llamaba Sin Gracia, y él lloraba y lloraba y lloraba porque él vivía en la ciudad de la destrucción y había encontrado un libro que le decía que Dios estaba enojado con su ciudad y que Dios iría a destruirla, y él no sabía qué hacer. Y lloraba todos los días, al punto de que su familia le decía, tú estás bien loco. Un hombre que se llamaba Evangelista encuentra a Sin Gracia, y Sin Gracia le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él lo manda hacia la puerta estrecha. Y cuando le dicen, oye, Sin Gracia, regrésate, mira que, ¿dónde vas? ¿Vas a dejar aquí a tu familia, a tus hijos? Sus vecinos tratan de convencerlo para que regrese, y él, tapándose los oídos, grita, vida, quiero vida. Y se va de su ciudad. Él entiende que Dios va a juzgarlos y a destruirlos. Huye tú de esa ira por venir. No te esperes. ¿Qué estás esperando? Hace un tiempo, unos como 10 años, no sé, le decía al primer grupo de alumnos que tenía, es como si te estuvieras quemando en una casa y te dicen, salte de aquí. Y tú le dices, déjame lo pienso. Es que no sé. Como que como que me incomoda un poco el tener que mover mi rutina y mis planes para poder huir de esto. Miren, hermanos, si a ustedes no les mueve nada la ira de Dios, quiero leerles un texto. Santiago 2:19 dice, ¿crees que hay un Dios? Muy bien. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios de la pérdida tiemblan. De verdad es triste. Triste el estado de un alma que escucha esto y ni siquiera se mueve. Huye de la ira por venir. Yo creo que también es importante que nosotros meditemos en la ira de Dios por la siguiente razón: para instruir a nuestro propio corazón sobre la gravedad del pecado. Y es que cuando nosotros pecamos, nosotros somos bien livianos para juzgarnos a nosotros mismos. Nosotros justificamos, excusamos nuestro pecado, lo pasamos por alto sin problemas. Pero mientras más aprendamos, hermanos, la razón por la cual Dios aborrece el pecado, que es la razón de su santidad, y lo malvado que es el pecado, entonces más nos daremos cuenta de cuán malo es y cuán necesitados somos de su gracia. Número 3, hay otra razón para aprender a tener temor de Dios. Temor. Con todo lo que eso implica: reverencia, respeto y terror. Quiero que hablen su Biblia conmigo, por favor, en Hebreos 12:28, porque creo que esto no se los puse ahí. Hebreos está casi hasta el final de la Biblia. 12:28. Escuchen con atención, por favor. Hebreos 12:28 dice lo siguiente: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y dice el versículo 29 la razón. ¿Por qué es que nosotros debemos de aprender a servir a Dios con gratitud, temor y reverencia? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si nosotros entendiéramos más cómo es Dios, nosotros caminaríamos con más cuidado. Seríamos más agradecidos, mucho más reverentes, de no acercarnos con Él de manera descuidada. Ustedes no se acercan al fuego de manera descuidada, ni siquiera una llama tan pequeña como la de su estufa. ¿Verdad que no? ¿Cuánto más al Señor? ¿Por qué es bueno que nosotros meditemos en la ira de Dios? Para dar gracias y para alabarlo por ella. Te vas a decir, ¿cómo así? Bueno, pues porque la ira para nosotros parece siempre ser algo negativo y como que a nivel humano decimos no. Y eso fue lo que dijimos en la escuela dominical, ¿verdad? Que tenemos que aprender a manejar nuestra ira. Pero Dios, que es siempre justo, ejerce siempre su ira con santidad, con justicia y bondad. Si tú dices, ¿cómo voy a dar gracias a Dios porque Él haga cosas como las que leímos hace rato? Tal vez esta pregunta te ayude. ¿Y qué pasaría si Dios no fuera así? ¿Qué pasaría si Dios no odiara el pecado como lo odia? Es una virtud odiar el mal, sin dudas. Y damos tantas gracias a Dios de que la ira por venir va a limpiar el mundo de maldad, de injusticia, y Dios va a dar a cada uno según merezca. Él borrará todo mal y toda injusticia, reinará Él con justicia y con santidad para siempre. Y nosotros, los cristianos, pues damos todavía más gracias, porque 1 Tesalonicenses 1:10 dice que Él nos ha librado de esa ira por venir. No nos libramos nosotros de esa ira por venir con nuestra justicia, sino que Él en su gracia nos ha librado a nosotros. Nos asombramos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. La última razón para nosotros pensar en la ira de Dios es que debería de motivarnos a compartir el Evangelio más y mejor. Está feo que nosotros sepamos lo que le espera a nuestro vecino y no le digamos nada. Mal está. De las cosas menos amorosas que podríamos hacer. En Romanos 1:16 y 17 el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, del judío primeramente y después del griego. Y después de decir que él no se avergüenza del Evangelio, empieza a hablar del Evangelio. ¿Y sabes qué es lo primero que él dice del Evangelio? En Romanos 1:18, lo que leíamos hace ratito. Esa es la primera parte del Evangelio, que Dios revela su ira contra las personas por su mal. Cuando nosotros no tenemos entendimiento de eso, entonces, pues ¿para qué quiero un Salvador? ¿Para qué necesito a Dios? Yo puedo ser buena persona sin tener que creer en Dios a fuerza. Pero ese no es el punto. Cuando uno tiene entendimiento de la santidad de Dios, hermanos, cuando uno no tiene entendimiento de la santidad de Dios, la gracia de Dios es despreciada, su amor es abusado, su bondad es abusada. Necesitamos enseñarles a las personas acerca de la ira de Dios. Pero, ¿a poco no se van a ofender? ¿A poco no se van a ir? ¿Qué van a decir? Van a decir, no, pues allá nomás nos condenan. No los condenamos, pero es necesario. Si yo te dijera hoy a ti, ¿sabes qué? Tienes cáncer, te vas a decir, ¿de dónde sacas esa idea? Recuerdo una vez una historia de un hermano que decía, a mi mamá le diagnosticaron cáncer,
Y ella estaba de que, no, pues ¿de dónde? El médico dijo, mire, le hicimos este examen. Y le hicimos este examen. Pero es que me siento bien. Prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba. Para que ella entendiera la realidad de su cáncer. Ella no iba a tomar su tratamiento hasta que entendiera. Y era el deber de un buen médico hacerle entender. Nosotros necesitamos hablar de la misma manera con las personas, igual como estos doctores. La medicina es valiosa solo cuando uno es consciente de su mal. Primero se necesita el diagnóstico, después la medicina. Y no estoy diciendo que esto sea fácil, pero sí que es necesario. Necesitamos enseñarles a las personas con mansedumbre y con amor acerca de lo que está por venir. Estas son 5 razones que nosotros tenemos para pensar en la ira de Dios. Y damos gracias a Dios porque Dios sea así. Porque Él, en su bondad y en su justicia, nunca jamás dejará que la maldad gane. Nunca. Ni tu maldad, ni la mía, ni la de nadie.